La lluvia caía con insistencia sobre Ciudad de México, tiñendo de gris las calles y los parabrisas. Eran casi las 11 de la noche cuando Mariana Beltrán salió del Hospital Infantil del Sur. Caminaba despacio, con la bata aún colgando de un brazo y los zapatos mojados. En el aire flotaba ese olor a desinfectante y café frío que acompaña siempre las guardias largas. Había pasado 12 horas atendiendo niños con tos, fiebre y llanto. Y aún así se despedía de cada uno con una sonrisa cansada. Amaba su trabajo. Cada pequeño al que curaba le recordaba lo que ella no había podido tener, un hijo propio. Durante años se sometió a tratamientos, hormonas, análisis interminables. Escuchó a 3 médicos distintos repetir la misma frase con compasión contenida. Lo sentimos, pero sus probabilidades son muy bajas. La primera vez lloró durante días. La última. Solo asintió en silencio. Su esposo, Rodrigo Salgado, intentó consolarla al principio. Le decía que la familia podía construirse de muchas maneras, que el amor bastaba. Pero con el tiempo esas palabras se fueron apagando, igual que los abrazos. Rodrigo empezó a pasar más tiempo fuera del taller, siempre con una excusa nueva: reuniones en Puebla. Un viaje a Querétaro, una pieza que debía revisar personalmente. Mariana solía esperar despierta, mirando por la ventana del departamento que compartían en la Colonia del Valle. Al principio enviaba mensajes, llamadas que quedaban sin respuesta. Después dejó de hacerlo. Aprendió a cenar sola. A llenar los silencios con música suave y el murmullo de la televisión. Esa noche, al llegar a casa, se quitó la bata y la colgó con precisión quirúrgica. Todo en su departamento estaba ordenado, los cojines alineados, los libros en filas perfectas, la mesa puesta solo para uno. Era la forma en que mantenía el control sobre algo. Cualquier cosa, mientras su vida se le escapaba entre los dedos. Abrió una botella de vino, sirvió media copa y se sentó frente al ventanal. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, difusas por la lluvia. Pensó en Rodrigo y en cuánto había cambiado. A veces deseaba que regresara el hombre que la hacía reír en los desayunos, el que le prometía viajes, hijos, futuro. Pero aquel Rodrigo parecía haberse quedado en otra vida. Una que ya no le pertenecía. Dejó la copa sobre la mesa sin beberla. El cansancio le pesaba en los párpados, pero no quería dormir. Sabía que en los sueños la esperanza seguía viva, y despertar dolía más. Se acostó mirando el techo, con el sonido de la lluvia como única compañía. A medianoche. El teléfono vibró sobre la mesita. Mariana suspiró, pensando que sería una emergencia más del hospital. No imaginaba que esa llamada marcaría el principio del fin. Mariana no sabía que la próxima llamada del hospital cambiaría su vida para siempre. Por las mañanas, el taller Salgado Motors abría antes que el sol. Rodrigo solía marcharse de casa con el primer ruido del tráfico, vestido con su overol gris y las llaves del auto tintineando en el bolsillo. Era dueño de 3 sucursales. Una en la Ciudad de México y 2 más en Puebla y Querétaro. Siempre tenía algo urgente que atender, un cliente importante, un pedido de piezas. Una reunión que no podía posponer. Cada regreso era una promesa de normalidad. Mariana lo veía entrar con la sonrisa ensayada y un regalo en la mano. Una bufanda traída de Atlixco, un collar de plata que me recordó a ti. O simplemente una caja de chocolates que dejaba sobre la mesa antes de irse a duchar. Ella aceptaba cada detalle con gratitud fingida. Como si esos gestos pudieran tapar los vacíos. Es solo trabajo, Mariana, repetía él mientras se servía un café. Todo esto lo hago por nosotros. Ella quería creerlo. Pero había algo en su tono, en la manera en que evitaba mirarla a los ojos, que le provocaba una punzada de desconfianza. Rodrigo ya no hablaba de planes. Ni de hijos, ni de vacaciones. Solo hablaba de negocios y cansancio. En las noches, el silencio entre ellos era más ruidoso que el tráfico del periférico. Mariana intentaba romperlo con alguna anécdota del hospital. Un niño que había superado una neumonía, una madre agradecida. Él asentía sin escuchar realmente, mirando su teléfono. Cuando al fin se acostaban, los cuerpos quedaban separados por un océano invisible. Con el tiempo, Mariana aprendió a esconder el dolor tras una sonrisa. En el hospital.
Los niños la adoraban. Le decían la doctora de las sonrisas tristes, porque incluso al reír, sus ojos tenían una melancolía imposible de ocultar. A veces, mientras sostenía la mano de un pequeño paciente, pensaba que ese cariño inocente era lo más parecido a la maternidad que conocería. Una tarde, una compañera le preguntó si estaba bien. Mariana respondió que sí, que solo estaba cansada. Pero en el fondo sabía que lo que la agotaba no eran las guardias, sino la soledad compartida con un hombre que ya no estaba, aunque siguiera durmiendo en su cama. Esa noche, al llegar a casa, encendió la lámpara del salón y el resplandor cayó sobre el retrato de boda que colgaba en la pared. Ella, con el velo blanco, reía abrazada a Rodrigo. En la foto, él la miraba con ternura, como si el futuro fuera un lugar seguro. Mariana se acercó. Rozó el marco con la yema de los dedos y pensó con amargura que aquel hombre del retrato ya no existía. La lluvia no había cesado desde la tarde. Las gotas golpeaban con furia los ventanales del hospital, mezclándose con el rumor de las ambulancias que entraban y salían sin descanso. Eran casi las 10 de la noche cuando el teléfono del área de urgencias sonó con insistencia. La enfermera de turno corrió hacia el consultorio de Mariana. «Doctora Beltrán. Hay un caso urgente», dijo, conteniendo el aliento. Una niña de 5 años con fiebre alta y dificultad para respirar. La madre pidió que usted vaya. Está en Coyoacán. Dice que no puede moverla. Mariana se colocó la bata, el estetoscopio y tomó su maletín. No dudó un segundo. Había atendido cientos de emergencias. Pero algo en esa llamada le provocó un leve escalofrío. Afuera, el aire olía a tierra mojada y el cielo parecía una sábana oscura rasgada por los relámpagos. El taxi tardó más de lo previsto en llegar. Las calles estaban anegadas, y la ciudad entera parecía contener la respiración bajo la tormenta. Cuando finalmente llegaron al edificio, una mujer joven los esperaba en la puerta. Tenía el cabello recogido, el rostro pálido y los ojos enrojecidos por el llanto. «Soy Camila Herrera», se presentó entre sollozos. «Mi hija no puede respirar. Por favor, ayúdenla». El departamento era pequeño, cálido, con juguetes esparcidos por el suelo y olor a jarabe infantil. En el sofá, una niña diminuta se aferraba a un conejo de peluche. Su piel estaba perlada de sudor. El pecho subía y bajaba con esfuerzo. Mariana se arrodilló junto a ella, la auscultó con calma, aunque por dentro sentía el corazón acelerado. «Tiene una neumonía avanzada», dijo con firmeza profesional. «Debemos trasladarla al hospital de inmediato». Camila asintió, desesperada, y se giró hacia la cocina. «Rodrigo, tráeme el expediente de la niña», gritó, sin imaginar el peso que ese nombre tendría para la doctora. Mariana se quedó inmóvil, el estetoscopio aún en la mano. Por un instante, el sonido de la lluvia pareció apagarse. Desde la puerta de la cocina, un hombre apareció con una carpeta azul entre las manos. Su voz, que tantas veces la había despertado con un buenos días, sonó irreconocible. «Aquí está, amor», dijo él, sin levantar la mirada. Cuando lo hizo, sus ojos se encontraron con los de Mariana. El tiempo se detuvo. La carpeta cayó al suelo. Camila, sin entender nada, solo miró a ambos, confundida. Mariana sintió como el aire se le escapaba del pecho. Aquella niña enferma no era solo una paciente. Era la hija del hombre que dormía en su cama. Rodrigo se quedó congelado en el umbral. La carpeta temblaba entre sus manos, y por un segundo el silencio llenó el departamento. Solo se oía el silbido débil de la respiración de la niña. Mariana sintió como el suelo parecía hundirse bajo sus pies. Su mirada se clavó en él, incrédula. Los años compartidos, las cenas solitarias, las promesas vacías, todo cobraba sentido en un solo instante. «Rodrigo», susurró, apenas audible. Él parpadeó, intentando mantener la compostura. Su rostro, que tantas veces había visto tranquilo y seguro, ahora estaba pálido, casi asustado. Camila, ajena a la tensión que flotaba en el aire, se giró hacia Mariana con un hilo de alivio en la voz. «Doctora, él es mi esposo, Rodrigo Salgado».
La frase cayó como un golpe seco. Mariana no reaccionó. Se obligó a sonreír, a mantener el rostro profesional. Sentía un fuego helado recorrerle el pecho. Pero no podía permitirse el lujo de desmoronarse frente a aquella mujer, ni frente a la niña que jadeaba en la cama. Encantada, logró murmurar, mientras su pulso le martillaba las sienes. Rodrigo asintió en silencio, sin atreverse a acercarse. Su mirada imploraba comprensión, o tal vez perdón. Pero Mariana la esquivó con frialdad quirúrgica. Se concentró en lo único que podía controlar, su trabajo. Ordenó preparar el traslado, pidió oxígeno. Ajustó la mascarilla de la pequeña Graciela y dio instrucciones a la enfermera. Cada palabra le costaba un esfuerzo sobrehumano. Las manos le temblaban. Pero su voz se mantuvo firme. La niña está estable por ahora, dijo con serenidad profesional, pero necesita hospitalización inmediata. Camila, en medio del caos. Apenas notó la tensión. Agradecía entre sollozos, repitiendo gracias, doctora una y otra vez, mientras abrazaba a su hija. Mariana solo asentía, sin poder mirarla directamente. Rodrigo se movía torpemente, ayudando a empacar una bolsa, evitando cruzar de nuevo esa mirada que lo desnudaba. Sabía que cada palabra de excusa sería inútil. Cuando la ambulancia llegó, Mariana supervisó la salida sin pronunciar más de lo necesario. Graciela la miró con sus ojos cansados y preguntó en voz baja, ¿Mi mamá vendrá conmigo? Mariana tragó saliva. Claro que sí, cariño, y tu papá también, respondió con una dulzura forzada, mientras por dentro se rompía. La puerta del ascensor se cerró lentamente. Camila y la niña desaparecieron, y solo quedaron Mariana y Rodrigo, frente a frente en el pasillo. Él intentó hablar, pero ella levantó una mano, cortando el intento. No digas nada, susurró, sin mirarlo. No aquí. Dio media vuelta y bajó por las escaleras. Afuera, la lluvia seguía cayendo con una furia silenciosa. Mariana caminó sin rumbo. El corazón desbocado, hasta llegar a la acera donde la ambulancia se alejaba entre luces rojas. Entonces las lágrimas que había contenido estallaron. Apoyó la frente contra un poste de luz, temblando, mientras el agua le empapaba el rostro. Todo lo que había creído sobre su matrimonio, sobre el hombre con quien compartía su vida, se derrumbaba bajo esa tormenta. Recordó los viajes, las llamadas que nunca contestaba, los regalos sin motivo. Cada pieza encajaba ahora en el rompecabezas de la mentira. Esa noche, bajo la lluvia interminable, Mariana comprendió que las ausencias de Rodrigo tenían nombre, rostro y una hija. El reloj marcaba las 4:30 de la madrugada, cuando la cerradura giró con un chasquido. Rodrigo entró en silencio, empapado por la lluvia, con el rostro cansado y las manos temblorosas. No esperaba encontrarla despierta. Pero allí estaba Mariana, sentada en el sofá, envuelta en una bata gris. La mirada fija en la puerta como si hubiera estado esperando una eternidad. La lámpara del salón proyectaba una luz tenue sobre su rostro. No había lágrimas. Solo una calma inquietante que a Rodrigo le heló la sangre. Cerró la puerta detrás de sí, titubeando. Mariana, comenzó en voz baja. Necesito explicarte. Ella no se movió. El silencio se estiró hasta volverse insoportable. Entonces, con una voz firme pero cargada de rabia contenida, preguntó, ¿cuántos años? Rodrigo tragó saliva, sin atreverse a mirarla. 6, susurró. Mariana soltó una carcajada rota, incrédula. 6 años, mientras yo lloraba en las clínicas, rogando por un hijo, tú ya lo tenías. Él se acercó un paso, levantando las manos como si intentara calmar una tormenta. No fue planeado. Todo empezó como un error. Yo no quería que pasara así. ¿Un error? Lo interrumpió ella, poniéndose de pie con los ojos encendidos. ¿Una hija es un error? ¿Una segunda familia también? Dímelo, Rodrigo. Él bajó la cabeza. No sé cómo justificarlo. Conocí a Camila en el taller, vino a reparar su coche, y cuando me di cuenta, ya era tarde. ¿Tarde para qué? Gritó Mariana. Tarde para decirme la verdad.
para no seguir durmiendo conmigo mientras cuidabas de otra niña. Rodrigo apretó los puños. Te juro que nunca quise lastimar-te. No podía abandonarlas. Graciela, ella es mi hija. Necesitaba a su padre. Mariana lo miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y yo? ¿Qué necesitaba yo, Rodrigo? ¿Acaso no era suficiente tu promesa, tu amor, tus mentiras? Él intentó acercarse, pero ella retrocedió. No me toques. Su voz se quebró. No después de todo. Rodrigo respiró hondo, con el rostro desencajado. Camila está embarazada otra vez, dijo finalmente, casi en un susurro. El silencio que siguió fue insoportable. Mariana lo miró como si no entendiera el idioma de esas palabras. Luego soltó un grito ahogado, cubriéndose el rostro con las manos. ¿Otro hijo? Susurró con voz rota. Mientras yo me culpaba por no poder darte uno. El llanto le explotó en el pecho. Comenzó a lanzar lo que encontraba a su alcance: un florero, un portarretratos, una pila de libros. Los objetos estallaban contra las paredes, llenando el aire con un ruido desesperado. Como si al romperlos pudiera liberar el dolor que la quemaba por dentro. Rodrigo intentó detenerla. Mariana, por favor. Vete. Gritó, con la voz rasgada. Llévate tus mentiras, tus recuerdos, todo. No quiero verte ni un minuto más en esta casa. Él se quedó inmóvil, derrotado. Luego, sin decir palabra, se dirigió al dormitorio. Mariana escuchó los cajones abrirse, las cremalleras cerrarse, el sonido sordo de una maleta al caer sobre el suelo. Cuando volvió al salón, llevaba los hombros hundidos y los ojos vacíos. Lo siento, murmuró, sin mirarla. No dejaré de estarlo nunca. Mariana no respondió. Solo se apartó, dándole paso hacia la puerta. Rodrigo se detuvo un segundo antes de salir, pero ella no levantó la vista. Finalmente, el portazo resonó en el silencio. La casa quedó envuelta en penumbra. Mariana cayó de rodillas entre los restos de cristal y porcelana, temblando, el pecho sacudido por sollozos profundos. Todo lo que había amado, todo lo que había creído seguro, se había hecho trizas a sus pies. Y allí, entre el eco de su llanto y los pedazos de su vida rota, comprendió que su matrimonio había muerto mucho antes de que él cruzara esa puerta. Habían pasado apenas unos días desde aquella madrugada en que Rodrigo se marchó. La casa permanecía en silencio, rota como el corazón de Mariana. Los cuadros seguían torcidos, los fragmentos de porcelana aún en el suelo. No había tenido fuerzas para limpiar nada. Dormía poco, comía menos. Iba al hospital solo por inercia, sosteniendo su bata como si fuera una armadura contra el dolor. Una tarde, cuando el cielo comenzaba a teñirse de gris, el timbre sonó con insistencia. Mariana tardó en reaccionar, creyendo que era un vecino, o quizás una equivocación. Pero al abrir la puerta, lo vio ahí, Rodrigo, con el rostro demacrado, la barba crecida y los ojos enrojecidos. «Necesito hablar contigo», dijo, con la voz quebrada. Mariana intentó cerrar la puerta, pero él la sostuvo con la mano. «Por favor, es sobre Graciela». El nombre de la niña la detuvo. Lo miró con recelo, en silencio. Rodrigo respiró hondo, conteniendo el temblor. «Está enferma. Los médicos encontraron un tumor. Dicen que es maligno. Necesita cirugía, quimioterapia, todo, y rápido». Mariana sintió un vacío en el estómago. Por un instante, la imagen de aquella pequeña aferrada a su conejo de peluche cruzó su mente. «Lo siento», susurró. Más para sí misma que para él. «Lo siento por ella». Rodrigo asintió, tragando lágrimas. «No tenemos dinero suficiente. El seguro no cubre todo. Camila ha vendido lo que puede. Pero no alcanza. Pensé que, quizás podrías ayudar». Mariana lo miró incrédula. «¿Ayudar?», repitió con voz temblorosa. «¿Quieres que venda lo único que me queda? ¿Por una niña que no es mía?». Rodrigo bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. «Es mi hija, Mariana». Es inocente.
No tiene culpa de nada de lo que hice. Si no la operan pronto, podría. Su voz se quebró. Podría morir. El silencio se hizo pesado, como una niebla. Mariana se apartó, caminando por la sala en ruinas. Cada objeto roto parecía observarla. El dolor, la rabia, la compasión. Todo se mezclaba dentro de ella como una marea imposible de contener. Finalmente, se volvió hacia él. No lo haré por ti, dijo con voz firme. Aunque los ojos le brillaban. Lo haré por ella. Rodrigo alzó la vista, sorprendido. Gracias, Mariana. No sabes lo que esto significa. No, lo interrumpió, fría. No me agradezcas. No me mires. Solo haz lo que tengas que hacer. Días después, firmaron los papeles ante el notario. Mariana sostuvo la pluma con una mano que apenas lograba mantenerse firme. La tinta fluyó sobre el documento mientras sentía que cada trazo borraba un pedazo de su vida. Cuando terminó, dejó la pluma sobre la mesa y se quedó inmóvil, mirando el papel sin verlo realmente. Rodrigo susurró un gracias apenas audible. Ella no respondió. Esa tarde, al salir de la oficina, Mariana caminó bajo la llovizna. Ya no tenía casa, ni esposo, ni certezas. Solo una promesa cumplida a una niña inocente, y una mirada vacía que se perdía entre las luces tristes de la ciudad. El eco de la puerta cerrándose detrás de Rodrigo aún resonaba en la mente de Mariana cuando metió las últimas pertenencias en una maleta. Su casa ya no era suya. Cada rincón, cada objeto, le recordaba una vida que había terminado. No tenía dónde ir, salvo al pequeño departamento de su mejor amiga, Laura Campos, en la colonia Narvarte. Laura la recibió con los brazos abiertos, pero al verla llegar con los ojos vacíos y una sola maleta, comprendió de inmediato la magnitud del daño. Le preparó té caliente. La sentó en el sofá y esperó en silencio hasta que Mariana, agotada, le contó todo. Cuando terminó, Laura apretó los labios con rabia. No puedo creerlo, Mariana. Él te destruyó, te mintió durante años, y tú vendes la casa para salvar a la hija de su amante. Mariana levantó la mirada, cansada. No podía dejar morir a una niña, respondió con voz baja, casi un suspiro. Laura la observó, impotente. Eres demasiado buena. O demasiado tonta. Mariana no respondió. En su interior no quedaba espacio para la ira. Solo una tristeza profunda, como un pozo sin fondo. Esa noche durmió en el cuarto de huéspedes. Un espacio pequeño donde apenas cabía la cama, una lámpara y su maleta. Las paredes estaban decoradas con cuadros coloridos que no eran suyos, los libros en el estante tampoco. Todo le resultaba ajeno. En los días siguientes, intentó volver a la rutina del hospital, pero cada paso le pesaba como si cargara piedras. Se movía por los pasillos con una calma artificial, atendía a los pacientes con una sonrisa mecánica. Nadie sospechaba que por dentro se estaba desmoronando. Cada noche. Al regresar al departamento de Laura, sentía que vivía en pausa. Las risas de los vecinos, los olores de la cena, los sonidos del tráfico, todo seguía igual. Pero ella ya no pertenecía a nada. Ni siquiera al cuerpo que habitaba. Una tarde, mientras miraba su maleta abierta en el rincón, entendió que no podía seguir así. Aquel cuarto era un refugio temporal, no un hogar. Y su alma necesitaba silencio, distancia, un lugar donde pudiera volver a respirar sin el peso del pasado. Esa misma noche, escribió un correo a la dirección del hospital, solicitó una licencia prolongada por motivos personales. Luego apagó el teléfono. Se sentó junto a la ventana y vio cómo la lluvia empezaba otra vez a caer sobre la ciudad. Por primera vez en meses. Sintió una decisión firme dentro de sí. Debía irse. Lejos del hospital, lejos de Rodrigo, lejos de todo lo que alguna vez llamó vida. Al día siguiente, con el amanecer apenas asomando entre los edificios, Mariana cerró la maleta. Sabía que no huía, solo buscaba un lugar donde empezar a sanar. El autobús avanzaba lentamente entre montañas cubiertas de niebla. Mariana apoyó la frente en el cristal, observando cómo los pinos altos se mecían bajo la brisa fría. Tras horas de viaje,
Las luces y el ruido de la Ciudad de México quedaron atrás. Frente a ella se abría Valle de Bravo. El lugar donde había pasado su infancia, junto al lago que parecía un espejo inmenso rodeado de bosques. Cuando el vehículo se detuvo, el aire fresco la envolvió con un aroma a tierra húmeda y leña. Allí, junto al pequeño muelle, estaba su padre, don Ernesto Beltrán, con el mismo abrigo de lana que usaba cada invierno y una sonrisa que le arrugaba los ojos. «Hija», murmuró al verla bajar. Mariana dejó caer la maleta y corrió a abrazarlo. Durante un instante, todo el peso acumulado en los últimos meses se disolvió en esos brazos firmes y cálidos que la habían sostenido cuando era niña. «Perdón por no haber venido antes», susurró contra su hombro. «No hay nada que perdonar», respondió él con voz serena. «Lo importante es que estás aquí». El camino hacia la casa fue silencioso, roto solo por el canto de los pájaros y el crujido de las hojas. La vieja cabaña de madera seguía igual, la chimenea humeante, las cortinas de lino, las macetas que su madre había dejado años atrás. Todo olía a hogar, a tiempo detenido. Esa noche, sentados frente al fuego, Mariana le contó todo. La traición, la doble vida de Rodrigo, la venta de la casa, el cansancio que la había dejado vacía. Don Ernesto la escuchó sin interrumpirla, con los ojos fijos en las llamas, como si pudiera leer el dolor de su hija en el crepitar de la madera. Cuando ella terminó, el silencio se extendió por un momento. Luego, su padre habló con la calma de quien ha visto demasiadas tormentas para temer una más. «Hija, la vida se reconstruye sobre sus propias ruinas. Lo que ahora duele, mañana será el cimiento de algo nuevo». Mariana lo miró con los ojos húmedos. «No sé si podré volver a empezar». Don Ernesto sonrió con ternura. «No necesitas hacerlo ahora. Solo respira. El resto vendrá cuando tu corazón lo decida». Los días siguientes transcurrieron entre la serenidad del bosque y el murmullo del lago. Mariana ayudaba a su padre a cortar leña. Cocinaban juntos y caminaban al atardecer por los senderos que llevaban a la orilla. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no era vacío. Era paz. El dolor seguía ahí, pero ya no la asfixiaba. Se sentía como un cuerpo herido que, poco a poco, volvía a reconocer su propio pulso. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de los pinos, Mariana cerró los ojos y escuchó el sonido del agua, constante y tranquilo. Comprendió que ese lugar no solo la había recibido, la estaba curando. El invierno en Valle de Bravo tenía una belleza silenciosa, las mañanas olían a pino. Y el lago reflejaba un cielo tan claro que parecía de cristal. Una tarde, mientras Mariana recogía leña detrás de la cabaña, escuchó voces al otro lado de la cerca. Se acercó curiosa y vio a su padre conversando con un hombre que sostenía un martillo y unas tablas. «Hija, ven», dijo don Ernesto con una sonrisa. «Quiero presentarte a alguien. Este es Santiago Rivas, nuestro vecino. Está ayudándome a reparar la valla». El hombre levantó la vista y le dedicó una sonrisa amable. Tenía unos 40 años, manos curtidas y una expresión serena, pero en sus ojos oscuros se adivinaba una tristeza profunda, la clase de dolor que no necesita explicaciones. «Un placer, doctora Beltrán», dijo, estrechándole la mano. «Su padre me ha hablado mucho de usted». «Espero que cosas buenas», respondió Mariana con una sonrisa leve. «Las mejores», intervino don Ernesto, riendo. «Y tú, Santiago, cuéntale a mi hija lo del muro que el viento casi se lleva». Pasaron la tarde trabajando los tres. Entre bromas y silencios cómodos. Santiago tenía un modo tranquilo de moverse, una paciencia que contrastaba con la ansiedad que Mariana aún sentía por dentro. Cuando cayó la tarde y don Ernesto entró en la casa a preparar café, ella y Santiago se quedaron afuera, recogiendo las últimas herramientas. «Gracias por ayudar a mi padre», dijo Mariana. «No todos lo harían sin pedir nada a cambio». Santiago se encogió de hombros. «No hay nada que agradecer. Cuando uno ha pasado por pérdidas, entiende el valor de una mano tendida». Mariana lo miró con curiosidad. «¿Perdiste a alguien?». Él tardó unos segundos en responder. «A mi esposa. Y, de algún modo, también a mi hijo». Ella guardó silencio, esperando.
Santiago respiró hondo y continuó con voz baja, sin rencor, solo con resignación. Estuvimos juntos 8 años. Creímos tener una vida perfecta, hasta que una prueba de ADN me mostró la verdad. El niño que crié desde bebé no era mío. Ella me confesó que había tenido una aventura y se marchó con él. Nunca volví a verlos. Mariana bajó la mirada. Lo siento. No te preocupes, dijo él con calma. Con el tiempo uno aprende que hay pérdidas que te vacían y otras que te preparan para empezar de nuevo. Sus ojos se encontraron un instante. Y en ese silencio los dos comprendieron que compartían una herida parecida. No hablaron más. Se limitaron a contemplar el atardecer sobre el lago, mientras el cielo se teñía de naranja y violeta. Santiago rompió el silencio con una voz suave, casi un suspiro. ¿Sabes, Mariana? El hogar no son las paredes. Es donde vuelves a creer. Ella lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin esfuerzo. Sintió algo moverse dentro de sí, una chispa leve. Como si las palabras de aquel hombre hubieran encendido un rincón que creía muerto. El viento soplaba desde el lago, fresco y limpio. Y en ese momento, mientras el sol desaparecía detrás de los pinos, Mariana comprendió que la vida, de algún modo, empezaba a darle otra oportunidad. El tiempo en Valle de Bravo transcurrió con la lentitud serena de los lugares donde nada urgente sucede. Los días de invierno dieron paso a una primavera luminosa. Y con ella, la vida de Mariana comenzó a florecer de nuevo. Cada mañana se despertaba con el aroma del café que su padre preparaba y con la risa de Santiago que llegaba desde el jardín, arreglando alguna herramienta o alimentando a las aves que anidaban junto al lago. Aquella amistad, nacida en el silencio compartido, se transformó sin que ninguno de los dos lo advirtiera. Un día, mientras caminaban por el sendero que bordeaba el agua, Santiago le tomó la mano. No hizo falta decir nada. En ese gesto estaba todo: la confianza, la paz, el amor discreto que crece después del dolor. Meses más tarde, celebraron una ceremonia sencilla frente al lago. Don Ernesto fue el primero en llegar, con flores silvestres y una sonrisa emocionada. No hubo vestidos caros ni música estridente. Solo el sonido del viento entre los pinos y las campanas de la pequeña capilla. Mariana vestía un sencillo traje beige, y Santiago, con los ojos humedecidos, le prometió cuidar de ella cuando el mundo vuelva a ser gris y cuando brille el sol. La vida en común trajo una calma que los dos desconocían. Compartían los días entre trabajo, caminatas y las cenas frente al fuego. Pero en el corazón de Mariana quedaba un espacio silencioso. El mismo que siempre había tenido forma de niño. Santiago lo entendía sin palabras. Una tarde, mientras leía el periódico, levantó la vista y dijo con tono sereno: «Hay un programa de adopción en Toluca. Buscan familias para niños pequeños». Mariana lo miró en silencio, el corazón acelerado. No hizo falta discutirlo. Sabían que era el momento. Después de meses de trámites, entrevistas y esperas, una llamada cambió su destino. Un niño de 3 años, Nicolás. Necesitaba un hogar. Cuando lo conocieron, el pequeño los observó con recelo desde los brazos de una trabajadora social, pero en cuanto Mariana se agachó para saludarlo, él le tocó la mejilla con una inocencia desarmante. «Hola, mi amor», susurró ella, y el niño, con una sonrisa tímida, le tomó la mano. Desde ese día, el silencio de la cabaña se llenó de risas. Nicolás corría descalzo por el jardín, perseguía mariposas, se escondía detrás de los árboles mientras Santiago fingía buscarlo. Las noches se llenaron de cuentos, de dibujos pegados en la nevera, de una felicidad tranquila que a Mariana aún le costaba creer real. Y fue entonces, cuando la vida parecía completa, que ocurrió lo inesperado. Mariana empezó a sentirse cansada, con mareos que atribuía al trabajo o al cambio de clima. Pero una mañana, al notar el retraso, el corazón le dio un vuelco. Días después, el médico confirmó lo que parecía imposible: estaba embarazada. Mariana se quedó muda, con las manos temblorosas sobre el vientre. Al salir de la consulta, corrió hacia el taller donde trabajaba Santiago. Él la vio llegar con lágrimas en los ojos y comprendió antes de que ella hablara.
¿Es verdad? Preguntó, conteniendo el aliento. Mariana asintió, sollozando. Sí, Santiago. Vamos a tener un bebé. Él la abrazó con fuerza, riendo y llorando a la vez. Don Ernesto, al enterarse, los bendijo con los ojos brillantes. Meses después, una niña llegó al mundo en el pequeño hospital de Valle de Bravo. Santiago le tomó la mano mientras ella, agotada y feliz, sostenía al bebé contra su pecho. Nicolás se asomó curioso desde la puerta, sosteniendo un ramo de flores. Mariana lo miró todo con el alma llena, el hombre que amaba, su hijo adoptivo. Su hija recién nacida, la casa que una vez fue silencio ahora llena de vida. Y, entre lágrimas, susurró con voz temblorosa, después de tanto dolor. La vida nos devolvió la esperanza. El amanecer en Valle de Bravo tenía ese silencio puro que solo existe en los lugares donde la vida ha decidido empezar de nuevo. La neblina cubría el lago como un velo plateado, y los primeros rayos del sol se filtraban entre los pinos, iluminando la ventana del cuarto donde Mariana descansaba. En sus brazos dormía Isabella, su hija recién nacida, con la piel tibia y el pulso tranquilo. A un lado de la cama, Santiago sostenía la pequeña mano de la niña y la miraba con una mezcla de ternura y asombro, como si no terminara de creer que aquel milagro les pertenecía. En la puerta, Nicolás entró descalzo, arrastrando su osito de peluche, y se subió con cuidado a la cama. Mariana sonrió. El niño se acomodó entre ellos. Y por un momento los tres se quedaron abrazados bajo la luz suave del amanecer. La casa olía a café recién hecho, a vida nueva, a promesas cumplidas. Horas después, mientras Santiago preparaba el desayuno y Nicolás jugaba en el jardín, el teléfono sonó. Mariana dudó antes de contestar, al reconocer en la pantalla un número que no esperaba volver a ver. ¿Rodrigo? Susurró, con la voz serena. Al otro lado, una voz vacilante respondió, Mariana. Solo quería decirte que Graciela se ha recuperado. La operación fue un éxito. Está bien, y preguntó por ti. Mariana cerró los ojos, dejando que una lágrima solitaria le resbalara por la mejilla. Me alegra mucho saberlo, dijo con suavidad. Deseo que sean felices, Rodrigo, de verdad. Hubo un silencio largo, lleno de todo lo que alguna vez fueron y ya no serían. Luego, ella colgó el teléfono, respiró hondo y salió al jardín. El aire era frío. Y una ligera neblina se levantaba desde el lago, cubriendo el paisaje de un resplandor casi mágico. Santiago apareció detrás de ella y la rodeó con los brazos, apoyando el mentón sobre su hombro. ¿Todo bien? Preguntó con voz baja. Mariana asintió. Sí, todo está bien. Frente a ellos, Nicolás corría entre los árboles riendo. Y dentro de la casa se escuchaba el llanto suave de Isabella, como un recordatorio de que la vida seguía, imparable y luminosa. Mariana apoyó la cabeza sobre el pecho de Santiago y cerró los ojos. El frío de la mañana se mezcló con el calor de su abrazo. Y por primera vez en muchos años, no sintió vacío ni nostalgia. Solo paz. Mientras la neblina se disolvía y el sol se alzaba sobre el lago. Una certeza la envolvió. Todo había tenido un propósito. El dolor, la traición, las noches de soledad, todo la había llevado hasta ese instante. Porque a veces, pensó, la pérdida no destruye, sino que prepara el corazón para recibir lo que de verdad merecemos. Y en medio del murmullo del viento y las risas de su familia, Mariana supo que, finalmente, estaba en casa.